Muchas veces he escuchado estas preguntas antes. ¿Por qué la gente se conforma tan fácilmente? ¿Por qué la mayoría nunca despierta de la mente colmena colectiva? El nombre de Kazimierz Dabrowski rara vez aparece en las listas de los grandes psicólogos del siglo XX y sin embargo su teoría explica con precisión quirúrgica por qué muchos vivimos crisis internas que parecieran un error, cuando en realidad son la puerta de entrada a nuestra transformación. Dabrowski fue y sigue siendo profundamente infravalorado. Mientras el enfoque convencional intentaba arreglar la ansiedad, la depresión o la inadaptación social, él sostuvo algo radical. Sin desintegración, no hay desarrollo auténtico. Krishnamurti lo dijo una vez, no es signo de buena salud estar bien adaptado a una sociedad profundamente enferma. La mayoría de las personas intenta adaptarse a esta sociedad profundamente enferma, ya sea a través de la psiquiatría convencional basada en pastillas, intentando reparar su falso yo o puliendo la máscara de la personalidad para que encaje en un mundo patológico. Cuando me encontré con el trabajo de Dabrowski fue algo realmente alentador. Lo que la psicología moderna llama inadaptación, neurosis, depresión o incluso psicosis, él lo veía como evidencia de un potencial más elevado. Estos son signos de que el individuo está superando el falso yo y comenzando una transformación difícil pero necesaria. Así que en lugar de patologizar este conflicto interno y la incapacidad de encajar en la sociedad convencional, Dabrowski lo veía como una señal de desarrollo de personalidad, un movimiento desde lo que él llama conformidad mecánica hacia una identidad auténtica. Este desarrollo se despliega a través de 5 niveles y se alimenta de la intensidad de la vida interior de la persona. Así que si alguna vez has sentido de verdad que no perteneces, que ves o sientes demasiado, que cabalgas olas de gran intensidad interna y que nadie a tu alrededor te entiende o se puede relacionar contigo, o si te has hecho alguna de las preguntas con las que abrí, entonces este video es para ti. ¿Qué significa desintegración positiva? Es una teoría desarrollada por Kazimierz Dabrowski, un psicólogo polaco, en el año de 1964. Esta teoría ofrece una estructura clara para entender por qué algunas personas sufren profundamente, lo cuestionan todo y atraviesan crisis internas realmente profundas, mientras que otras permanecen cómodamente adaptadas al consenso de la sociedad y no parecen tener ningún conflicto interno. Esto es el desengaño. Este umbral es lo que las tradiciones esotéricas llaman el descenso al inframundo o en la mitología cristiana la noche oscura del alma. Es ahí donde comienza el verdadero desarrollo espiritual. En términos psicológicos, significa el colapso necesario de la falsa personalidad, que es lo que inicia la verdadera transformación interior. Desintegración no es colapso sin sentido, es el desmontaje de una falsa personalidad hecha de impulsos automáticos y normas prestadas, para que surja una integración secundaria, una vida alineada con valores elegidos conscientemente. Dabrowski nos indica que los individuos se convierten en agentes activos de su propia transformación. Al reflexionar críticamente sobre sí mismos y sus valores, se involucran en un proceso interno de autoeducación consciente y refinamiento psíquico. Este es un aspecto muy central de su trabajo. El desarrollo es autodirigido, lo que significa que la persona se convierte, por así decirlo, en su propio terapeuta, comprendiendo cada vez mejor lo que su psique intenta comunicarle. Pero no todos poseen lo que Dabrowski llama potencial de desarrollo. Esto es la capacidad interna para evolucionar. Uno de los componentes claves de ese potencial de desarrollo es lo que él denominó sobreexcitabilidad. Es una sensibilidad aumentada que amplifica la percepción, las emociones, el pensamiento y la imaginación, con picos muy altos y caídas muy profundas para quienes calibran alto o tienen un alto grado de sobreexcitabilidad. La agitación interna suele ser el fuego que cataliza el despertar, es, de algún modo, la chispa que lo inicia. Sobreexcitabilidades como una sensibilidad neurológica elevada, ya sea psicomotora, sensorial, imaginativa, intelectual o emocional. Lo que el mundo patológico llama demasiado sensible, aquí es el combustible de profundidad y conciencia. Aunque las personas superdotadas suelen mostrar rasgos asociados al potencial de desarrollo, como una gran intensidad emocional o una imaginación viva, no todas tienen la motivación interna o la profundidad emocional necesarias para un verdadero desarrollo de la personalidad. A la inversa, muchas personas con un alto potencial de desarrollo pueden no ser clasificadas como superdotadas en términos convencionales y aún así atravesar una evolución personal profunda.
Talentos y habilidades intelectuales, artísticas o creativas siempre y cuando sean guiados por valores y no por el ego. Dabrowski advertía sobre el desarrollo unilateral. Alguien puede tener una gran inteligencia o creatividad, pero carecer de profundidad emocional o un fundamento ético sólido. Sin el impulso de evolucionar, esas capacidades pueden ser malogradas o usarse con fines egoístas o destructivos. El talento puede volverse manipulación. Dabrowski estimaba que solo un 35% de la humanidad tiene el potencial para desarrollar su personalidad hacia su propio ideal, mientras que el 65% restante suele permanecer atascado en el nivel 1. Es decir, que no piensan ni actúan de forma autónoma, carecen de introspección y no logran liberarse de las estructuras sociales en las que nacieron. Tienden a volcar su agresión y frustración únicamente hacia el mundo exterior y hacia otras personas. Esto los hace más fáciles de controlar y manipular mediante propaganda y medios de comunicación, ya que están orientados externamente y carecen de brújula interna para discernir la verdad de la mentira. Pero ahora sí, vayamos a lo que Dabrowski clasificó en los 5 niveles de profundidad. Nivel 1. Integración primaria. La máquina adaptada. La gran mayoría de las personas vive aquí. En este nivel, la personalidad está moldeada por impulsos biológicos y por normas sociales y culturales. Hay poco o ningún conflicto interno, porque la conducta está guiada por el instinto, el deseo de conformar y de estar conectado a una identidad grupal tipo mente colmena. A simple vista, la persona puede parecer muy bien adaptada a la sociedad, puede ser inclusive muy exitosa en términos materialistas, pero carece de verdadera individualidad y autorreflexión. Vive de forma reactiva, persiguiendo placer, estatus y éxito sin cuestionar el significado profundo de lo que hace. Es en el nivel en el que encontramos a la persona promedio que carece de vida interior y que rara vez se detiene a reflexionar sobre sí misma. Características. Dominio de impulso biológico y conformidad social. Valores prestados tipo hago esto porque todos lo hacen. Cero introspección real, cero conflicto interno propio porque no hay brújula interior. Dabrowski lo llamó psicopático, en el sentido amplio, inercia de desarrollo, superficialidad emocional, existencia robótica. Algunos ejemplos son señalización de virtud, me alineo con X causa para mostrar que soy compasivo, sin haberla integrado en un sistema de valores personal. Mentes colmena múltiples, no solo gente en Netflix y deportes, sino también comunidades espirituales que repiten jerga como shadow work, energía, vibración, sin tener una práctica real. Comportamiento mimético. Llorar en funerales porque todos lloran, reír en fiestas porque todos ríen, o vestirse de cierta manera porque todos se visten así. Lógica del fin justifica los medios. Todos mienten y engañan para crecer, así que yo también. Familia o hijos por impulso. Procrear por inercia biológica o motivos egocéntricos. Tener hijos por tenerlos, más que por un compromiso consciente con el niño. Este nivel seduce a la mayoría porque provee sentido de seguridad, pertenencia, validación y éxito material. El entorno premia este guión. Sin embargo, la trampa mayor en este nivel es que, como funciona, no hay fricción que empuje al cambio. Por eso tantas personas se quedan aquí toda la vida. Nivel 2. Desintegración unidimensional. Grietas horizontales. Aquí comienza el conflicto interno. Empiezan a surgir preguntas existenciales. La persona empieza a sentir que algo no encaja, que los valores y roles sociales que la mayoría acepta sin cuestionar han perdido sentido. El conflicto existe, pero se da en un plano horizontal. No hay una percepción clara de superior e inferior en términos morales o de desarrollo. Las decisiones se sienten pesadas, aunque se contradigan entre sí. En este punto, la persona puede luchar con sus deseos y roles opuestos, con las expectativas sociales, pero todavía no posee una brújula interna clara para discernir qué opción es mejor, más moral o más beneficiosa para su evolución. Así que la lucha en el nivel 2 es entre opciones equivalentes, como debería de tomar la carrera A o la carrera B, debería de conformarme o debería de ser un rebelde. No es un conflicto entre impulsos egoicos inferiores y un yo ideal más elevado. Esto a menudo deriva en agitaciones emocionales, confusión o parálisis. Cuando ocurre, la persona puede retroceder al nivel 1 y colapsar, o bien avanzar. Este nivel contiene tanto el potencial para crecer como para desmoronarse. Lo veo mucho. Personas que comienzan a experimentar este conflicto interno inician un proceso de despertar y autodescubrimiento, pero luego vuelven a su antigua vida como si nada hubiera pasado. Incluso pueden proyectar algo como ya no necesito sanar, yo ya terminé con eso, y regresar a distracciones superficiales. Nivel 3.
Desintegración multinivel espontánea. Aparece la vertical. Aquí la persona empieza a percibir una dimensión vertical. Y aquí me gustaría definir qué es vertical y horizontal. Horizontal quiere decir navegar por la vida buscando felicidad, satisfacción a través de opciones externas que están todas al mismo nivel. Y vertical es empezar a evaluar la vida y las decisiones según un eje interno de valores, diferenciando lo más elevado y verdadero de lo más bajo y condicionado. En este punto, la persona comienza a percibir ideales superiores y a sentir un descontento moral hacia sus impulsos más bajos. Es cuando empieza a saber qué es lo correcto y se despierta la conciencia moral. Esto genera una lucha interna. Se sabe que acción es la más coherente con los propios valores y brújula moral, aunque no sea la más rentable o conveniente externamente. Desde la perspectiva junguiana, este también es el momento en que la sombra emerge. La persona reconoce su propia oscuridad e impulsos inferiores, en lugar de negarlos. En este nivel, la disonancia interna aumenta, pero también lo hace la posibilidad de una transformación auténtica. Es una etapa que cataliza un trabajo interior profundo y un proceso de reconstrucción del yo. Arquetípicamente, podríamos decir que este sería el momento de decidir si tomar la píldora roja o no, el momento en donde ya no hay vuelta atrás. Nivel 4. Desintegración multinivel organizada, arquitectura interior. Aquí el desarrollo es consciente y deliberado. El individuo reorganiza activamente sus valores, creencias y conductas a través de una jerarquía de valores elegida personalmente. La fragmentación interna da paso a una coherencia interior basada en ideales más elevados. La conducta deja de ser reactiva y se vuelve intencional y consciente. La persona se autodirige con un profundo sentido de propósito y responsabilidad. En la vida real se ve así en contraste con el nivel 1. Diseñas tu código personal, principios no negociables y tu política de límites con familia, trabajo y redes. Pasas de reaccionar a responder, pausar conscientemente y elección intencional. Tu creatividad y talento ya no se usan para manipular ni para encajar, sino que se pone al servicio de una obra con sentido. Algunos ejemplos concretos serían que reestructuras tu empleo para alinearlo con tu ética. Si no es posible, migras aún con costos. En las relaciones, priorizas vínculos que favorecen el mutuo crecimiento, pones límites claros a dinámicas de colmena, incluida la espiritual. Con redes, comunicas con responsabilidad, renuncias al engagement si esto exige traicionarte. Nivel 5. Integración secundaria, armonía escogida. En este nivel surge plenamente la personalidad autónoma desarrollada. El pensamiento, la emoción y la acción están armonizados en torno a valores conscientemente elegidos. La persona vive alineada con su ideal de personalidad y actúa como una fuerza de transformación. Encarnan la autenticidad. Algunos ejemplos son visionarios, inventores, artistas auténticos, líderes espirituales. Estas personas tienen un fuerte sentido de propósito y se sienten plenamente alineadas con él. A menudo están involucradas en trabajo creativo, transformador o humanitario. En este nivel hay poco conflicto interno, pero con frecuencia existe gran resistencia externa proveniente de personas del nivel 1 dentro del consenso social. Esto significa que quienes están en el nivel 5 pueden ser atacados, incomprendidos o rechazados por la mayoría, pues su forma de vida amenaza la estabilidad del sistema y desafía las normas colectivas. Como ejemplo externo, mencionan que Jesús fue crucificado precisamente porque su mensaje y su existencia misma desafiaban radicalmente la mentalidad del consenso. Para la mayoría en nivel 1, un nivel 5 es tan incomprensible que se percibe como una amenaza directa a su forma de vida. Como puedes observar, no es una escalera rígida. Hay idas y vueltas, días de nivel 4 y semanas que te arrastran a patrones de nivel 2, microregresiones al confort del nivel 1. Si tu sensibilidad te duele en una sociedad que aplaude lo mecánico, recuerda, la teoría de la desintegración positiva es tu activo central. Ahí están tus sobreexcitabilidades, profundidad emocional, imaginación viva, amor por el aprendizaje. Si te gustó este video, no olvides suscribirte y compartir. Así me ayudas a seguir expandiendo más conciencias. Hasta la próxima.